Acaba de llegar Ángela. Ángela, ¿estaba la calle abarrotada? ¿No? Bueno, damos 2 minutos de calentamiento, más que nada porque va a ser un monólogo. igual hoy hay monólogo más dificultades para acceder. Es un placer, mientras nos colocamos, darles la bienvenida a este coloquio, que ya es el 9º, por lo tanto, cada año estamos más satisfechos de que nos planteemos un tema como es el de la mujer frente a la actividad científica y empresarial, que nos parece que tiene dificultades específicas y que por eso lo iniciamos desde el principio buscando corregir las causas de estas dificultades y ayudar a que se vayan resolviendo. Desde la Fundación intentamos que estos dos mundos se conozcan más, el empresarial y el científico, y además que la mujer tenga una presencia creciente como así sucede. El acto va a comenzar con un monólogo que nos va a hacer Elena González. Luego haremos una presentación breve de los premios y a continuación el coloquio que conducirá Pere Estupiñá. Tendrá 3 premiadas nuestras, Laura Lechuga, Ángela Nieto y Ángela Pérez, que las presentará Pere en su momento. Luego haremos un coloquio con todos ustedes y clausuraremos aproximadamente hacia la 1:30. Esta es la idea. Voy a empezar por presentar a Elena González, que es cofundadora de Big Bang Ciencia. Van como furgoneta, no como Bang, con V. Ciencia, que es un grupo formado por científicos que hace esta labor de comunicación a través de las artes escénicas y el humor, y además desarrolla proyectos de educación científica. Nosotros no es la primera vez que está con nosotros. En la Feria del Libro la hemos tenido más de una vez. Elena, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por esos aplausos espontáneos. Oye, un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un acto tan necesario como este. Soy Elena González, es verdad, me dedico a la divulgación científica y lo que no sabéis es que soy bióloga. Yo estudié biología en la Universidad de Salamanca y luego hice un doctorado en biomedicina. Me especialicé en el ámbito de la biomedicina. Bueno, os contaré un poco exactamente en qué, pero bióloga como los grandes, bióloga como Charles Darwin, Jacques Cousteau, Robert Koch, como Alexander Fleming, como Ana Obregón. Reíros, pero durante mucho tiempo ese ha sido nuestro referente de bióloga aquí en España, ¿eh? Y mira, de eso vamos a hablar hoy, de la falta de referentes, de techos de cristal, de suelos pegajosos, porque os voy a contar un poco sobre mí. Y a partir de ahí vamos a ir explorando el camino que tiene una mujer en la ciencia. Yo decidí estudiar biología, hubo varios puntos de inflexión en mi vida. El primero, en tercero de EGB. Aquí puedo decir EGB y me entendéis, ¿verdad? Yo es que trabajo mucho con adolescentes y cuando digo EGB te miran como si hubieses nacido en el Pleistoceno. Que, bueno, más o menos. Tercero de EGB. El libro de Santillana, Ciencias Naturales. ¿Os acordáis? Dios, verde, ¿verdad? Con unos cuadros de coloritos, unos dentro de otros. Los que vivan se acordarán de esto. Lección 9. La evolución del hombre. Yo alucinaba con esos temas, ¿no? De biología, de evolución, la evolución del hombre. Y te ponían esos esquemas de evolución lineal. Luego ya sabemos que la evolución es un árbol ramificado, pero bueno, te ponían esos dibujitos, una evolución lineal en el que tú empezabas con un monillo peludo, caminando a 4 patas, y a medida que iba evolucionando, se iba poniendo de pie. ¿Os acordáis de estos esquemas, verdad? Hasta que al final se convertía en un señor sin menos pelo, o sea, con menos pelo, con la barba, el pelo largo, era una especie de Melendi, cuando Melendi molaba, pero bueno, muy avanzada la educación de los 80. Y yo siempre me preguntaba, ¡buah! Te hablaban siempre de la evolución del hombre, de la importancia de ponerse de pie, de que nuestras piernas se hubiesen puesto en paralelo para poder caminar a 2 patas, que eso liberaba las manos y con las manos podíamos construir herramientas para poder cazar, para poder tallar. ¿Y la evolución de la mujer? Yo siempre decía,
hemos nacido evolucionadas ya. Es decir, estábamos hace 20.000 años ahí en las cuevas, evolucionadas, diciendo, bueno, hablando nosotras de física cuántica, matemáticas, diciendo, a ver si viene el inútil de este ya descubriendo la rueda, porque le está llevando un rato. No, obviamente no era así. Nosotras también evolucionamos. Y que la evolución de las mujeres, que el hecho de que las mujeres nos pusiésemos de pie, tuvo una implicación bestial a la hora de conformar las sociedades humanas. Porque cuando las mujeres nos pusimos de pie, cuando nuestras dos piernas se pusieron en paralelo, nuestra cadera se estrechó. Y al estrecharse la cadera, se estrecha el conducto del parto. ¿Y qué significa eso? Que los niños, aparte de que los humanos tenemos una buena almendra, un buen cabezón, los niños tienen que nacer a medio hacer. ¿Os dais cuenta de esto, verdad? Cuando un niño nace es absolutamente vulnerable, inútil, que no le pasa a nuestros hermanos mamíferos. Cuando un cabritillo nace, nace ya hecho y derecho. Hace un poco así y se va corriendo. Los niños no, los humanos no somos así. Tenemos que tener unos cuantos años en el que nos cuiden. Tú dejas a un recién nacido sin cuidados y se te muere. Nacemos totalmente vulnerables, necesitamos los cuidados. Alguna gente 30 o 35 años, pero por lo general 4 o 5. 4 o 5 años de cuidados para poder ser personas que podamos hacer cosas por nosotros mismos. Es decir, que las mujeres nos pusiésemos de pie hizo que las sociedades se tuviesen que reconformar, porque nacíamos tan vulnerables que necesitábamos la ayuda de distintos componentes de la familia para poder salir adelante. Pero eso a mí no me lo contaron, en mi libro de tercero EGB. Y ahí yo empecé a decir, bueno, aquí hay que hacer algo. Porque es cierto que la interpretación de las ciencias a veces está un poquito sesgada. Os voy a poner otro ejemplo. Mirad, en los años 60 se encontró un yacimiento en África, ¿no? Un yacimiento del Paleolítico Superior. Eso es aproximadamente hace 20.000 años. Donde encontraron un hueso, era una tibia, marcada con unas líneas, unas muescas. Y los paleontólogos, los antropólogos se estaban preguntando, ¿estas muescas qué son? ¿De alguien que ha intentado roer el hueso? No, eran demasiado bien estructuradas, muy lineales. ¿De alguien que ha querido hacer un palo para rascarse la espalda? No, parecían líneas de contaje. ¿Pero de contaje de qué? Pues tuvo que llegar una mujer, tuvo que llegar Claudia Salaski, una educadora y matemática, para decir, ojito, que estas líneas de contaje son muy regulares y parecen ciclos menstruales. Pero no solo los ciclos menstruales de las mujeres de la tribu, se observaba también la ausencia de ciclos menstruales. Es decir, no solo podíamos ver la regularidad de las menstruaciones, sino también la ausencia de ellas, los embarazos de la tribu. Pero tuvo que llegar una mujer para darse cuenta de eso, porque a un hombre, por lo que sea, no se le ocurrió pensar en eso. Y es que es verdad que nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres, parece como el gran desconocido en la ciencia. Sin ir más lejos, la primera astronauta americana, Sally Ride, ¿conocéis su historia? En su primera misión espacial, 6 días de misión espacial, el hombre que le preparó el kit para irse 6 días de misión espacial le dijo que si con 100 tampones tenía suficiente. ¿Pero qué es eso, gominolas? 100 tampones. Bueno, pues eso te hace pensar que nos falta un poquito, ¿no?, de conocer la fisiología y la anatomía femenina en ciencia. Pero la cosa sigue. Bueno, siguiendo con mi historia. Yo estudié biología en la Universidad de Salamanca. A mí siempre me han interesado muchas facetas distintas de la biología. En segundo de carrera me enamoré de la zoología. Tenía un profesor de zoología que era experto en artrópodos y me encantaban los artrópodos, así que hice unas prácticas en su laboratorio, artrópodos, ¿sabéis? Bichitos. Lo que pasa es que él trabajaba con unos bichos muy especiales que eran bichos subterráneos. No tenían color porque al vivir en el interior de la Tierra nadie los ve, no necesitan tener color, y no tenían ojos porque no tienen nada que ver. Sin embargo, tenían como unas prolongaciones, unos pedipalpos muy largos para poder notar las cosas a su alrededor y poder saber por dónde iban. Bueno, el caso es que hice unas prácticas en su laboratorio y era la única chica.
Ya sabéis que hay determinadas áreas de la ciencia donde todavía las mujeres están poco representadas. Yo era la única chica en ese laboratorio y en nuestras prácticas de campo teníamos que muestrear, buscar muestras, teníamos que cavar agujeros para poder encontrar esos bichos, pero vamos, nada que nadie aquí no pudiera hacer, que no tenías que ser Hulk. Eran agujeros de aproximadamente 1 metro de profundidad. Y recuerdo perfectamente, un día en esas prácticas de campo estábamos él y yo, cavando el agujero, pues eso, arrojaos a la tierra. Cuando me dijo una frase de gran profundidad, en concreto 1 metro de profundidad, y de gran contenido científico, porque estas frases se llevan mucho en ciencia. Me dijo, Elena, cuidado, y yo ahí metida en el agujero, dije, pero me va a caer una roca encima, ¿qué pasa? No, cuidado, que te vas a manchar el pelo. ¿Os imagináis que esta frase se la dice a uno de mis compañeros? No os lo imagináis, porque no es una frase que se le diga a un chico, es una frase que se le dice a una chica. Y puede parecer inofensiva. Y en ese momento puedes pensar, bueno, mujer, solo intentaba ayudarte. Ya, solo intentaba ayudarme, pero deja implícito que parte de mi valía es estar mona. Que no me tengo que manchar el pelo, que tengo que estar perfecta porque mi apariencia es evaluable. Sin embargo, para mis compañeros la apariencia no era evaluable, porque ya os digo yo que tenía unos compañeros jeborros con una melena muchísimo más espléndida que la mía. O sea que ahí van quedando las cositas, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente es verdad que en ese momento yo era la única mujer en ese departamento, pero las cosas han mejorado mucho, ¿eh? Las cosas han mejorado. De hecho, cito datos del último informe del Ministerio de Ciencia. Actualmente, personal investigador en España es aproximadamente un 43% mujeres. Bueno, no estamos tan mal, ¿eh? 43% subiendo, ya nos vamos acercando al 50%. Lo que sí que es cierto es que si nos vamos a la industria, al ámbito privado, la cosa disminuye un poquito. Estamos en un aproximadamente 38% de personal investigador mujeres. Y ya si nos vamos a puestos directivos, ¡ay!, la cosa ahí patina, ¿eh? Tenemos esa gráfica en tijera que dicen que aunque en algunas carreras seamos mayor porcentaje de mujeres, luego en los puestos directivos las mujeres bajan, mientras que la representación de los hombres sube. Por ejemplo, solo catedráticas en España, solo 1 de cada 4 son mujeres. Y ahí tenemos un problema. ¿Pero qué pasa en las aulas? O sea, ¿esto también se refleja en las aulas? No. En las aulas tenemos cada vez más mujeres. En las aulas de ciencia, tecnología, matemáticas, tenemos cada vez más mujeres. Aproximadamente el 50% de las alumnas son mujeres en carreras STEM. Lo que pasa es que están mal repartidas. Mal repartidas, eso nos dicen, ¿no? Las mujeres estamos más en el ámbito sanitario, en el ámbito medioambiental. Tú entras a una facultad de biología, entras a una facultad de enfermería o de medicina y está plagada de mujeres. Somos gente que estudiamos carreras de cuidados, gente que estudiamos carreras medioambientales. Sin embargo, si entras a las facultades de arquitectura, ingeniería, informática, eso está plagado de hombres. Solo el 25% de los alumnos en esas facultades son mujeres. Y es verdad que necesitamos iniciativas en las que, venga, apoyar a las mujeres y que se sientan capaces de estudiar carreras como arquitectura, como matemáticas, como ingeniería. Pero ¿por qué no hacemos iniciativas para que los hombres estudien carreras de cuidados o de medio ambiente? ¿Los cuidados y el medio ambiente son menos importantes que la arquitectura? ¿O es que son carreras que están feminizadas y por lo tanto le quitamos su valía? No sé, yo lo dejo ahí como reflexión. El medio ambiente y los cuidados están plagados de mujeres. ¿Por qué no incentivamos también a los chicos a que estudien este tipo de carreras? Pero bueno, el caso es que a mí me gustaban mucho los artrópodos. Yo estuve ahí en segundo de carrera haciendo mis prácticas de campo y luego cuando terminé la carrera y llegó el momento de especializarme, me fui al laboratorio. Hice un doctorado en biomedicina. Yo estudiaba distintos tratamientos para, curar unos tipos muy específicos de cáncer.
Y yo utilizaba modelos de laboratorio, utilizaba ratones macho. Y al principio ni me lo planteaba, pues eran los protocolos estandarizados y yo probaba los distintos tratamientos con mis ratones macho. La preclínica, antes de llegar a los humanos, la preclínica yo lo hacía con ratones macho. ¿Y por qué? Bueno, porque puedes obtener resultados de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla, porque te quitas una variable, los ciclos hormonales de las hembras. Sabemos que los tratamientos no nos afectan a las mujeres igual en distintos momentos del ciclo hormonal. Por lo tanto, si te quitas esa variable, puedes obtener resultados mucho más rápido. Y por eso los tratamientos que están hoy en día en las farmacias tienen mucho más efectos secundarios en las mujeres que en los hombres, porque se prueban en la fase preclínica fundamentalmente con machos. Y no solo los tratamientos, también en los diagnósticos patinamos un poco. Por ejemplo, si yo ahora os pregunto, ¿cuáles son los síntomas del infarto de miocardio? Dolor en el pecho, el brazo izquierdo que te dice cosas. Sí, en los hombres, pero en las mujeres el infarto de miocardio no tiene esos síntomas. Son síntomas mucho más generalizados. Dolor en el pecho, no necesariamente. Tienes un malestar estomacal, vómitos, náuseas, puedes sentir presión en el pecho, dolor en la espalda. Y eso muchas veces no se diagnostica como infarto de miocardio. Así que pese a que las enfermedades cardiovasculares afectan más a hombres que a mujeres, las mujeres nos morimos más de este tipo de enfermedades que los hombres, porque muy probablemente te vas a casa con un diagnóstico de estrés cuando te está pegando un infarto. De locos, Pero bueno, el caso es que es verdad que cada vez hay más mujeres en el ámbito de la ciencia, de la tecnología. Eso es algo que celebrar. Pero es que no solo ahora, ha habido muchas mujeres también anteriormente, en el ámbito de la ciencia. Lo que pasa es que no están del todo reconocidas. Os voy a hablar de una de mis favoritas, Vera Rubin. ¿La conocéis? Hay gente que sí, la mayoría me dice que no. Pues Vera Rubin fue una persona que rellenó el universo, la científica que rellenó el universo. Más allá de rellenar bollitos con crema pastelera, que se creen que es lo que hacemos, ¿no? No, una mujer rellenó el universo, porque fue la primera persona, no la primera mujer, la primera persona en decir que en el universo debía haber un tipo de materia que no veíamos, a la que llamamos materia oscura. Vera Rubin analizaba el movimiento de distintos cuerpos celestes, galaxias, planetas, y observaba que esos movimientos patinaban, que no seguían las órbitas establecidas, que empezaban a hacer movimientos raros, órbitas raras, y dijo: aquí tiene que haber materia, tienen que haber grandes cantidades de materia que desvíe esas órbitas. Pero no la vemos. ¿Cómo la podemos llamar? Materia oscura. Vera Rubin fue la primera persona que dijo que el universo estaba lleno de materia oscura. Hoy sabemos que la materia oscura compone el 85% del universo. Si eso no es para conocer a Vera Rubin, telita. O, por ejemplo, Katalin Karikó. A lo mejor esta os suena más. Tampoco. Bueno, hay especialistas, hay frikis de primera a la que sí que les suena esto, pero al resto de gente, bueno, Katalin Karikó fue una mujer que en los años 90 empezó a investigar algo que hoy prácticamente todos, quiero creer que todos, llevamos encima. Más allá de la tecnología, empezó a investigar algo que hace unos cuantos años fue el elemento más codiciado que os podáis imaginar. Se hacían colas para el invento de Katalin Karikó, se hacían colas que me río yo de las colas de las tiendas de Apple para comprar el nuevo iPhone. De hecho, mucha gente se trataba de colar, intentaba robar este nuevo invento. Katalin Karikó en los años 90 empezó a investigar las vacunas de ARN. Porque, vale, sí, en los años 90 teníamos vacunas, pues virus atenuados, alguna proteína, este tipo de vacunas. Pero Katalin Karikó dijo, ¿y si nos vamos un paso más atrás? Introducimos el ARN, ese ARN se transforma en proteína y ya comienza toda la cascada inmunitaria que conocemos de las vacunas. Pues en los años 90 sus trabajos se quedaron ahí en un cajón. Pues por lo que sea, no necesitábamos vacunas de ARN en ese momento. Pero vino el año 2020
y empezamos a necesitar cositas, ¿eh? Empezamos a necesitar una producción rápida de vacunas y empezamos a tomar otra vez los estudios de Katalin Karikó para ver cómo podíamos fabricar vacunas para literalmente toda la humanidad de una manera rápida y eficiente. Así que ahí nos pusimos con Katalin Karikó. ¿Y qué queréis que os diga? Yo creo que hacen falta muchos más eventos como estos, muchas más iniciativas como las que hoy tenemos aquí, para que no haga falta una pandemia mundial para poner de manifiesto el trabajo de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Hablar después de ti es un compromiso. A ver cómo sacamos una sonrisa. Bueno, sí, muchas gracias. Ya está preparado. Como les decía hace un minuto, vamos a dar un vistazo muy rápido a los premios Rey Jaume I y me voy a apoyar en unas transparencias que espero que puedan ver desde cualquier punto de la sala. El origen está en Santiago Grisolía, bioquímico valenciano que marchó a Estados Unidos y después de 30 años regresó a España con una imagen de la ciencia y la empresa mucho más próxima de la que teníamos en ese momento aquí en España. Entonces, bueno, con el presidente de Petromed, que era la empresa que regía la refinería de Castellón, pues fueron a ver al rey emérito y entonces lo convencieron de que la conveniencia de hacer un premio nacional organizado desde Valencia para personas físicas, por lo tanto no para instituciones, indivisible, en fin, con las características que todavía mantenemos en la actualidad. Ese premio, el propio rey Juan Carlos dijo que se llamara Rey Jaume I y estamos, yo creo que en el año 36, la 36ª edición, y nuestras tres fortalezas son que tenemos unos jurados independientes internacionales y muy solventes, grandes candidatos, que eso es lo más importante, que las personas deseen el premio, y un alto reconocimiento que esperamos mantener a lo largo de los años. Como la mayoría de ustedes saben, son 7 los premios que hay, porque el año pasado decidimos crear uno más, al desdoblar el premio de biomedicina en 2, uno mantuvo el nombre de biomedicina y el otro el de medicina clínica y salud pública. De hecho, el primer premiado ha sido en salud pública y estamos muy satisfechos porque el número de candidaturas no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. Estos son los 7 premios. Investigación básica son física, matemáticas y química. Economía, ya saben lo que es. Y investigación biomédica es, digamos, la investigación aguas arriba de la bioquímica. Y luego ya tenemos investigación clínica y salud pública, el que les acabo de mencionar, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías, y el de emprendedurismo, que hemos pasado a llamarlo este año revelación empresarial. Antes se llamaba El Emprendedor y hemos hecho un nombre que mantiene el mismo objetivo, pero que es más respetuoso también con la forma de describirlo. El premio es una medalla de oro, 100.000 euros, parte de los cuales deben reinvertirse en el mismo objetivo del premio. La mayoría de los premiados lo hacen y en distintas proporciones. Hay quien beca a un estudiante, quien compra un aparato para el laboratorio. Es un reconocimiento a una persona, pero todas las personas que reciben el premio agradecen siempre a sus equipos, porque la investigación hoy día ya no es individual, sino colectiva. Ese es un hecho que nos gustaría premiar a más personas, pero la verdad es que no podemos. Esto se ha detenido por alguna razón, Paz. Bueno, estas son las 36 ediciones. Parece que ya responde, ¿no?
Vamos a pedir un candidato para mejorar el PowerPoint. Hasta ahora los números de nuestros premios... ¿Sí? ¿Lo manejas tú? Gracias. Bueno, tenemos ya 183 premiados en todas estas categorías. Verán ahí que aparece el número de mujeres, que nos gustaría obviamente que fuera superior. Va creciendo y de eso, si luego quieren en algún coloquio, les decimos en qué porcentajes estamos. El origen las comunidades autónomas, donde los premios han sido recibidos, pues hay dos polos muy potentes en Madrid y Barcelona, y luego ya están el resto de... La investigación y la tecnología están más concentradas que la renta y la riqueza, y de hecho ahí se ve cómo en España la mayoría están en estas ciudades importantes. Pero ¿de dónde son los ganadores? Porque una cosa es premiar a una persona que puede haber nacido en el País Vasco y luego haberse ubicado en Cataluña. Y lo que hacemos al dar la información es que vean también qué movimientos hay de investigadores ganadores o de investigadoras ganadoras en nuestro país. Pero está muy polarizado. Bueno, aquí algunas imágenes. Aquí se ve al rey Felipe VI como príncipe, que otorga un premio, su primera visita a Valencia en presencia de Severo Ochoa, que es premio Nobel español, que fue también el alma mater de estos premios, y también ayudó a atraer a los jurados a los premios Nobel, que en la actualidad son este año tendremos seguramente 22. No hemos conseguido traer nunca a una premio Nobel, las hemos invitado a todas en reiteradas ocasiones, pero es verdad que también tienen unas agendas muy complicadas y entonces no consideran de momento. Tenemos alguna promesa para el año que viene, pero bueno, porque queremos que también se visualice que entre los premios Nobel hay mujeres. Estos son los jurados, que son algo más de 400, los contaba ayer por la noche. Entre estos 420 jurados, miembros de los jurados, casi el 30% son mujeres. Hay que pensar que además hace 30 y tantos años pues la presencia de la mujer era muy baja, y lo que haré es ofrecer más adelante, no hoy, pero más adelante, una información de cómo va evolucionando. Este año creo que la proporción va a estar 40-60%. Hay que considerar que los Nobel son 22 y son todos hombres, con lo cual las proporciones no llegamos al 50%, pero vamos camino de ello. Debo decir que el género no es lo único que importa en estos premios, es la excelencia, y cuando configuramos un jurado buscamos qué personas son las más relevantes para decidir sobre este tema. Estos son los Nobel que han venido a lo largo de estos años. La reunión la hacemos siempre en la primera semana de junio y la entrega normalmente en el mes de noviembre. Procuramos hacer, como no hay muchos recursos económicos, campañas de publicidad algo agresivas, con la idea de llamar la atención sobre unos premios. En comunicación nos gustaría estar más presentes. De hecho, hacemos ahora, ya hemos estado en 7 ciudades españolas para presentarlos en las instituciones que más fácil luego envíen candidaturas, porque lo más importante es que contemos con un número de candidatos suficientemente elevado y que el premio sea un reconocimiento que todo el mundo desea tener. Estos son ejemplos de nuestras campañas, que las habrán visto por la ciudad, que con la idea de buscar la atención del público. Creemos que la investigación y la empresa no motivan tanto como otras cosas en la sociedad, y hay que hacer un esfuerzo ímprobo para que la gente se dé cuenta que su vida depende mucho más de estos dos mundos que de otras cosas. Hacemos una exposición en el Museo de las Ciencias todos los años, hacemos unas declaraciones anuales que suelen versar sobre temas importantes. El año pasado fue sobre la Albufera, para
apoyar la petición de que fuera declarada reserva de la biosfera. Tenemos 27 benefactores que son empresas, y aprovecho para dar las gracias a CaixaBank, que debía haber empezado por ahí, que además de ayudarnos, los nervios del directo. Pero, bueno, es CaixaBank, que podría tener de estos premios los que quisiera, aquí acepta ser uno de 27, que es lo que yo creo que más enorgullece a esta fundación, y es que está sostenida por 27 y no por una única entidad. Eso la hace un proyecto colectivo. Yo creo que eso es lo mejor que tiene. Y tenemos la convocatoria abierta hasta el 10 de marzo, que lo tenemos aquí encima. Ahora es el momento de intentar corregir la presencia femenina o no en las candidaturas, porque es fácil proponer. Lo único que hay que hacer es, si uno no tiene una invitación explícita, dirigirse a la Fundación, entrar en la web y hacer una propuesta. Y bueno, este es el contenido de los premios. La forma de colaborar, hay 5 niveles, van de más a menos. Si uno paga un premio en exclusiva, compartido, si es colaborador, si es un miembro protector o si es un amigo de la Fundación. Y estas son las entidades que nos apoyan, públicas y privadas, que esperamos mantener su confianza. Y ahora vamos a ver un vídeo muy cortito que dice todo esto, pero de una forma muchísimo más atractiva. Crear las mejores condiciones para la investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en España. Bajo esta creencia se fundan los premios Rey Jaume I, de la mano de uno de sus principales impulsores, el profesor Santiago Grisolía. Más de 30 años después, seguimos creyendo y mucho en defender la importancia de la ciencia y el emprendimiento. Emprendedores y, por supuesto, científicos y emprendedores que crean en nuestro país. Así nace nuestro eslogan, el país en el que creemos. Porque en los premios Rey Jaume I creemos en llegar a ser un país en el que creemos más oportunidades, más bienestar y más futuro con ayuda, como no, de la ciencia y el emprendimiento. Por eso, premiamos a personas cuya labor sea altamente significativa y haya sido desarrollada en su mayor parte en España. Y como esto también va de creer, cada premiado recibe una dotación económica y se compromete a reinvertir parte del importe en investigación y emprendimiento en nuestro país. En total, han sido reconocidos más de 180 mujeres y hombres en 7 premios. Investigación básica, economía, investigación biomédica, investigación clínica y salud pública, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías y emprendedor. Los jurados convocados cada año están formados por personalidades destacadas de la ciencia y la empresa de todo el mundo. Se dice pronto, pero más de 400 destacados empresarios y científicos, 71 de ellos premios Nobel, han pasado por estos jurados y algunos de ellos siguen participando a día de hoy. Si somos los premios con mejor dotación económica para carreras desarrolladas en España, es gracias al respaldo de varias entidades públicas y privadas, empresas, instituciones y organizaciones que no solo hacen posible la entrega de estos premios, también demuestran públicamente su apoyo a la investigación, el desarrollo científico y la innovación empresarial. Reconocimiento, prestigio y colaboración. Ahora no solo sabes qué son los premios Rey Jaume I, también sabes que hay que creer en la ciencia y el emprendimiento para crear el futuro que todos queremos. Premio Rey Jaume I, el país en el que creemos. Gracias. Muy bien, pues a continuación voy a presentaros a Pere Estupiñán, que no necesita presentación, pero bueno, decir que es bioquímico, divulgador científico, dejó la tesis a mitad, pero ha escrito 5 libros, es una persona y una personalidad en España. Sabéis que tiene programa de televisión, programa de radio, que es el más escuchado durante el fin de semana, y sobre todo, y lo más importante de Pere Estupiñán, es que es miembro de nuestros jurados y nos ayuda a que se nos conozca por dentro. Y es una forma que lo que yo podría estar condicionado a decir, él es completamente libre de opinar cómo se articulan y cómo se organizan estos premios. Pere, no me quiero extender, que te quito tiempo. Adelante, Pere. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias, Javier.
No, gracias por las palabras tan amables. No es que me quites tiempo a mí, sino a las premiadas que ahora debatiremos. Bueno, vamos a empezar este coloquio de mujer, ciencia y liderazgo. Vamos a intentar cumplir lo que tú decías, Javier, al principio, ¿no? De intentar analizar estas dificultades específicas que hay y intentar a ver si podemos proponer algunas soluciones para corregir estas causas que tú citabas. También quiero felicitar a Elena por el monólogo que de alguna forma ha sido muy divertido, obviamente, pero tenía un contenido. Yo creo que todos hemos visto de una manera muy amable pues esos sesgos, ¿no? Tanto en la evolución como en los ratones, como lo que veíamos de médicos. Has utilizado una expresión que yo particularmente no conocía, sí, la de techo de cristal, pero lo del suelo pegajoso es muy ilustrativo también, ¿eh? Quizás lo podemos comentar y bueno, ya has dicho unas cifras que yo creo que ahora vosotras tendremos que analizar y ver cómo corregirlas, ¿no? Lo del 40% de personal investigador hasta 25% de catedráticas, pero yo tampoco quiero robaros tiempo, entonces os presento rápidamente, por orden que tengo aquí, Laura, que es Laura Lechuga, que es doctora en química y líder del grupo de nanobiosensores en el ICN2, enfocados al diagnóstico temprano de enfermedades, ya que ha publicado más de 300 artículos científicos, tiene una familia de 8 familias de patentes y ha cofundado 2 empresas. Entonces, puedes hablar tanto de la ciencia básica como del liderazgo y muy comprometida con libros y otras actividades en lo que es el corregir estas desigualdades que hay en ciencia. Ángela Nieto, que es doctora en bioquímica, líder del grupo de plasticidad celular en el Instituto de Neurociencias de Alicante, bueno, investigación clave en temas de cáncer y enfermedades degenerativas y bueno, también infinidad de premios recibidos y por cerrar, doctor honoris causa y representa a España en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular. Y Ángela Pérez, que también, las 3, no lo he dicho, pero son 3 premiadas de Rey Jaume I. Ángela, cuando se llamaba emprendedor la categoría, creo que es un buen cambio el que habéis hecho, ¿no? Y es bióloga de formación y su actividad como emprendedora es de diagnóstico genético. Fundó una empresa llamada Sistemas Genómicos y ahora el Health in Code, ¿no? Es la empresa cómo ha evolucionado. Nada, os invito a subir y empecemos este diálogo. Adelante. Yo me siento con vosotros también. Yo creo que para conoceros un poco mejor, o sea, no es que quiera evitar el tema principal que tenemos ahora, ¿no? Pero para conoceros un poquito mejor, quizás unas pinceladas de la actividad científica que hacéis y casi os preguntaría ¿qué os quita el sueño actualmente? Ya no, de ciencia podéis hablar 2 horas cada una, pero digamos, empezamos con Ángela y así hacemos este círculo. O sea, ¿en qué estás ahora? ¿Qué es lo que te inquieta más, objetivos, o sea, a nivel ya científico? Científico, de momento. Yo trabajo en biomedicina y empezamos desde una investigación muy básica, intentando entender cómo se forman los embriones, cómo las células del embrión saben en qué lugar tienen que posicionarse para formar los distintos órganos y cómo se mueven para llegar a ese destino. Entonces, lo que nosotros llevamos muchos años trabajando es en ver paralelismos entre estos mecanismos y lo que ocurre, por ejemplo, en la diseminación del cáncer, cuando las células del tumor primario se desprenden para luego formar metástasis, que, como saben ustedes, es la razón de más del 90% de las muertes por cáncer. Entonces, llevamos muchos años pues estudiando este concepto de cómo algo que parecía muy raro es que ocurre realmente en muchas enfermedades, y es que se reactivan programas típicos del embrión justamente en patologías del adulto. Son como interruptores, estos genes deberían estar apagados, pero se encienden y dan lugar a enfermedades. ¿En qué estamos? Estamos en distintas patologías, pero concretamente en el cáncer. Estamos mirando todavía mucho al tumor primario para ver cómo podríamos impedir que las células se desprendieran, pero parece que ahí llegaríamos casi siempre tarde, y entonces tenemos que fijarnos muy bien en cuál es el potencial que tienen esas células para colonizar, para anidar en los otros órganos para hacer las metástasis. Fundamentalmente ahí estamos, y la verdad es que estamos contentos porque estamos teniendo resultados muy, muy prometedores. Qué bien. Laura.
Se no da votos, pero te cura la vida, ¿no? Esperemos, gracias. Bueno, en mi caso, yo quizás tengo un perfil mucho más multidisciplinar y muy tecnológico. Yo estoy muy orientada a demostrar que se pueden hacer tecnologías aquí en nuestro país, que creo que es uno de los principales problemas que tenemos, que las tecnologías las importamos todas de fuera, no hacemos tecnologías propias. Yo me dedico mucho a hacer este tipo de tecnología en microchip, en este caso nanofotónicos, no voy a entrar en detalles, pero todo tipo de tecnologías de microchip, nanochip, que nos permitan hacer un diagnóstico muy precoz de las enfermedades, es decir, cuando comenzamos un proceso canceroso o comenzamos una infección, simplemente con una gota de sangre, una gota de orina, una lágrima, una gota de saliva, lo pones en nuestros microchips y en cuestión de minutos podemos saber si esa persona está comenzando un proceso canceroso o un proceso infeccioso, ¿no? Es decir, todo lo que sea diagnóstico precoz y con el menor molestia para el paciente y con unas tecnologías realmente pues, muy disruptivas y muy innovadoras, ¿no? Que fabricamos aquí, lo vuelvo a decir. Este es mi principal interés, demostrar que hasta aquí en España se puede fabricar tecnología. Y mi principal ilusión ahora, pues estoy intentando montar una nueva empresa, que por cierto se llama Heroica Diagnostic, así lo digo por si alguien tiene interés en invertir, ¿no? Y entonces nos está, bueno, digamos, sí, sí, bueno, evidentemente, bueno, pues mi principal ilusión es conseguir montar esta empresa, sería mi tercera empresa, pero realmente lo que nos gustaría es conseguir llegar a que esta tecnología que hacemos, como todos mis compañeras, no hacemos realmente tecnologías y una investigación muy, muy, muy competitiva a nivel internacional, pero al final se queda como anclada en el laboratorio y no conseguimos comercializarla, ¿no? Y eso es digamos, en lo que estoy volcada ahora, más que la investigación fundamental, es conseguir montar esta empresa y conseguir eventualmente en un par de años llegar al mercado. Y en el área de infecciones, que como sabéis es la nueva epidemia, la epidemia silenciosa que nos está afectando, el tema de las infecciones multiresistentes, podemos hablar luego de eso, pero es realmente algo muy preocupante y nosotros nos estamos dirigiendo en esa línea de actuación. No, gracias. Ángela. Bueno, yo en lugar de hablar de ciencia y de la ciencia que se hace en mi compañía, por responderte mejor a qué es lo que me quita el sueño, y tiene un poco de relación con lo que se ha comentado anteriormente, es que, bueno, afortunadamente pones los años en los que nos dieron el premio, pero no exactamente la edad, y yo creo que uno de los méritos que tiene Health in Code es que o yo misma o mi trayectoria es que emprendí muy joven, y hace muchísimo tiempo, y entonces en estos 25 años desde que fundé la primera empresa, Sistemas Genómicos, pues he tenido la oportunidad de entender bien cuáles son los dos mayores retos, he identificado dos, hay muchos, pero los dos retos más importantes a los que nos enfrentamos cuando queremos transferir ese conocimiento desde la universidad o desde las canteras de talento hacia la sociedad, y esto generalmente es a través de empresas. Uno de ellos es efectivamente, en los retos del emprendimiento, es la transferencia real desde las universidades, centros de investigación a las empresas. Aquí creo que tenemos en este país, otros países lo están empezando a solucionar bastante bien, pero este país yo creo que todavía tiene un reto importantísimo y tenemos que estudiar muy bien la forma de mejorar esa transferencia. El otro, pues mira, lo ha comentado Laura, es la cultura de inversión que hay en este país. No se trata de que en España no haya dinero, en absoluto en España hay dinero. El talento está igualmente repartido y, por tanto, las oportunidades empresariales y de transferencia de conocimiento, empresas tecnológicas, también se producirían en este país, y el problema que tenemos es que la cultura de inversión sigue pasando por la inversión en inmobiliaria y las cosas más tangibles posibles, bolsa inmobiliaria, y destinamos muy poco porcentaje de la inversión, tanto a través de bancos como a través de inversores, family office, venture builders. Bueno, todo esto se invierte demasiado poco dinero en proyectos de impacto. A mí me interesan los proyectos biotecnológicos dentro de esos proyectos de impacto, pero creo que tenemos que seguir trabajando a todos los niveles, a nivel de la sociedad, inversores, y con charlas como esta, ¿por qué no decirlo? Donde me siento muy a gusto y estoy encantada de poder debatir con mis compañeras y con todos vosotros para que esto vaya calando. Y tenemos que convencer a las fortunas y a donde está el dinero de que es imprescindible que hagamos esa inversión, porque luego viene el COVID y entonces nos colocamos todos así en nuestras casas a esperar a ver si desde fuera, donde existe otro tipo de cultura en inversión, pues nos va llegando la solución. Bueno, pues ya tenemos para 3 debates más, ¿no? Sí. Pero nos toca hablar de, que es muy importante, y vamos directamente al grano, de
de mujer ciencia, liderazgo, mundo de la transferencia también. Antes de intentar ser más objetivos y analizar causas más, más que afectan a todas de vosotras o todo el sistema en global, quizás unas pinceladas de vuestra experiencia personal también, ¿vale? Imagino que tenéis... y no os diré solo cosas que puedan ser obvias, sino experiencias que puedan ser útiles para un debate de decir, mira, yo vi que esto funcionó, esto no se suele contar, pero ocurre. O sea, que de vuestra experiencia personal, ¿qué mensajes, digamos, como una primera introducción al tema podéis hablar? Empiezo otra vez por Ángela, pero como queráis. ¿Pero te refieres al tema de las dificultades de las mujeres en investigación? Sí, bueno, claro, porque... Sí. A ver, en ese sentido yo quería decir que, bueno, yo empecé a dirigir mi laboratorio hace muchísimos años, hace 35 años, y estábamos en una situación bastante diferente, radicalmente distinta. Yo recuerdo episodios curiosos que serían imposibles ahora, ¿no? Recuerdo cómo, bueno, pues las personas que venían representando distintas marcas comerciales y entraban en el laboratorio, era una pregunta frecuente, literal, era, hola guapa, ¿dónde está tu jefe? Esto ahora sería totalmente impensable. Entonces, a mí me gusta siempre empezar con un tono un poquito positivo, porque si no, pues siempre estamos quejándonos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es intentar seguir trabajando muchísimo, porque nos queda mucho camino por recorrer. Pero hemos cambiado mucho en un tiempo bastante, bueno, que puede parecer 35 años mucho tiempo, pero en realidad no es tanto. Y la otra nota positiva que a mí me gustaría dejar aquí es que, bueno, debido a que tengo la suerte de representar a España en distintos comités internacionales, y tener la posibilidad de evaluar centros de investigación en distintos países del mundo, puedo decir que es un problema global, el problema de las mujeres, y también me gustaría decir, ¿por qué no?, que en algunos aspectos España no está peor, sino que estamos realmente mejor, ¿eh? Y esto es algo que, como digo, es la nota positiva. Es así, y podría dar muchos ejemplos, no tenemos tiempo, pero sí es verdad que esto no quiere decir que estemos muy bien. Es verdad que hoy estamos aquí pues, celebrando el Día de la Mujer, estamos celebrando los premios Jaume I, que son súper interesantes, en una sede fantástica que apoya la investigación de una manera extraordinaria. Pero, claro, tenemos que seguir pensando qué podemos hacer. Concretamente, en los premios Jaume I hemos visto pues, cómo ha aumentado el número de mujeres premiadas, que hay que decir que hasta hace bastante poco tiempo pues eran muy pocas. Es decir, cuando yo tuve la fortuna de conseguir este premio fue en el año 2009 y las cosas también eran muy diferentes, con lo cual el rango de tiempo que estamos hablando ya es mucho menor, ¿no? Entonces, en 15 años han cambiado también muchísimo las cosas. Y eso se debe a muchas iniciativas, pues como esta también, y yo creo que ¿qué podemos hacer? Bueno, pues debemos seguir insistiendo, pero quizás debemos de abandonar un poquito los clichés y empezar a pensar en soluciones diferentes y también pensar en una cosa que parece bastante simple, pero que a mí me parece muy importante. Y es que cuando las mujeres nos contamos esto a las mujeres, pues esto está muy bien. Y sobre todo, además, nos lo contamos a las científicas en general, ¿no? O personas que están en las disciplinas STEM y tecnólogas, ¿no? Y nosotros ya nos lo sabemos. En realidad se trata de que esto tiene que llegar a una audiencia muchísimo mayor y a mí me encantaría que en este tipo de actos, y hoy tengo que decir que aún veo algunos hombres, en general en este tipo de actos nos encontramos todas las mujeres contándonos las mismas cosas a las mujeres. Entonces, muchas gracias a los señores por haber venido y por tener interés en esto, porque eso es absolutamente fundamental. La otra cosa que le digo yo a las mujeres científicas jóvenes o las que quieren ser científicas, que esto es fundamental, hay que ir temprano, es que hay decisiones importantísimas. Por supuesto, cuando uno tiene que trabajar en ciencia, quiere trabajar en ciencia, tiene que ponerle bastante esfuerzo, como en otras profesiones, cuando lo quiere hacer bien, pero además tiene que tomar decisiones vitales importantes, ¿no? Y yo les digo siempre, si tenéis que buscar un laboratorio bueno, porque de eso sí que hay que informarse y intentar ir a los mejores sitios, estén fuera de España o en España, que tenemos laboratorios fantásticos también. Pero hay una decisión que tienen que tomar súper importante, que es su pareja. Su pareja tiene que ser una persona que entienda cuál es... qué significa una carrera profesional. Y eso es una decisión súper importante. Y en ese sentido, pues es lo que digo, o sea, tenemos que ser completamente inclusivos, completamente abiertos y tenemos que pensar que tenemos que estar en un entorno familiar favorable.
Y favorable desde el principio, claro, porque yo tengo que decir que si yo no he tenido muchas dificultades de las que yo sea consciente en estos términos, es porque también desde el día 1 tuve todo el apoyo de mi familia, que sigue estando. Mi madre tiene 90 años y se viene conmigo. Hoy, bueno, ella vive en Madrid y hoy no ha podido venir, pero cuando tengo algún acontecimiento o alguna cosa así, ella se viene. Y esto es absolutamente fundamental. Luego, expandir nuestras redes de comunicación para que no nos escuchen solamente las mujeres, empezar desde muy temprano y entender que no lo estamos haciendo tan mal, sino que, bueno, pues hay otros países en Europa que parecería raro, pero están realmente peor que nosotros. Porque en mi campo, por lo menos, biomedicina, hay muchísimas mujeres. Hay muchísimas mujeres porque clásicamente las mujeres a lo que se dedican es a disciplinas y a profesiones que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la educación. Esto es clásico, ¿no? Y esas profesiones normalmente están peor pagadas, pero además lo que pasa en esas profesiones es que cuando se avanza en la carrera profesional, lo que ocurre es que el número de mujeres va disminuyendo drásticamente. Tenemos otras disciplinas como informática o ciencia de datos, donde hay muy pocas mujeres desde el principio, pero el drama en biomedicina es que somos muchísimas mujeres al principio y quedamos muy pocas en posiciones de responsabilidad. Con eso, de momento, lo dejo y perdonad que me he extendido un poco más de la cuenta. Gracias. No, o sea, has abierto muchos... Antes de pasar, Laura, ¿qué clichés? Me he quedado pensando cuando dices abandonar ciertos clichés. ¿A qué es muy sintético? Bueno, es que te siempre refieres? decimos, bueno, es que las mujeres no pueden, es que la sociedad, es que los niños, es que tenemos que cuidar a los hijos y tenemos que cuidar a los padres. Eso es correcto. Pero lo que quiero decir es que todo eso, que son dificultades quizás extras que tenemos las mujeres, no pueden ser en ningún caso utilizadas como algo que está establecido y que sería una justificación para que no podamos avanzar en nuestra carrera. Claro. Justamente lo contrario. Esos son los problemas que hay que solucionar. Y hay cosas tan simples como que yo tengo que decir muy claramente que no estoy a favor de la discriminación positiva per se. Sí que estoy a favor de encontrar todas las mujeres que existen alrededor y que lo que pasa normalmente es que cuando se nombra un comité o cuando se piensan premios por algún motivo que viene intrínseco a nuestra sociedad y a nuestra cultura, se piensa en hombres. Esto no puede ser, esos bias inconscientes son los que hay que quitar. Hay que pensar en todas las mujeres que hay y las hay fantásticas. Y luego convencer a las mujeres de que ellas pueden tener capacidad de liderazgo. Esto es súper importante. Ese es otro de los clichés. Y resulta que las mujeres son menos agresivas a la hora de optar a puestos de trabajo de responsabilidad, son más conscientes de lo que significa la responsabilidad y el tiempo que tienen que invertir con respecto a sus otras responsabilidades, aceptan menos. Se ha hablado incluso de mujeres que son premios Nobel y no se consigue que vengan a los premios Jaime I. Yo me comprometo a ayudar por lo menos en alguna, a ver si es verdad que pueda venir. Se ha mencionado a Catalín Caricó. Catalín es amiga y la verdad hemos coincidido bastantes veces y a mí me encantaría que Catalín viniera porque es una persona, además, es súper agradable y además es un role model muy interesante. Así que Sí. esto... Ya me lo imagino, pero bueno, digo que yo lo intento. Pues yo la estoy persiguiendo para el cazador de cerebros. Ya lo O sea, sé, que ya lo si sé, es Pere, ya lo ¿lo sé. sabes? Me lo dijiste. O sea, que si no se ¿Sabes qué deja, pasa? ¿no? Que, claro, son pocas y además Catalín tiene ese carisma de mujer con dificultades para seguir su carrera investigadora y entonces al final todo cambió gracias a algo terrible como es la pandemia, ¿no? Comentabas antes, tenemos que invertir, tenemos que estar listos para la siguiente pandemia, pero fíjate que esto es absolutamente correcto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate que este caso no es un buen ejemplo, porque la única razón por la que esto funcionó fue porque Katalin Karikó y Drew Weissman, entre otras personas, llevaban 25 años estudiando la más pura ciencia básica y tenían listo un mecanismo que las empresas pudieron hacer en un momento y sabemos que la vacuna estuvo en un año y sabemos que en el primer año de vacunación se salvaron 25 millones de vidas. Sí. Genial. Laura. Bueno, yo antes cuando estaba escuchando a Elena, ¿no? Y hablaba del EGB, claro, yo también he hecho EGB, ¿no? Y yo no. Tú no, sí, pues yo sí. Y recuerdo... Entonces me estaba acordando que, no sé si fue en primero o en segundo de EGB, pues en una ocasión una profesora de biología también, preguntó en clase, yo estaba en un colegio de monjas, o sea, solo éramos niñas, ¿no? Y nos preguntó, ¿qué te gustaría llegar a ser de mayor? ¿Cuál es tu mayor ilusión? Y tal. Y bueno, casi todas se quedaron calladas, pero me imagino todos pensando, quiero ser artista, millonaria, y tal. Y yo fui la única que dijo, yo quiero ser premio Nobel, ¿no?
Eso me convirtió en la friki de la clase, del colegio, todos se rieron de mí, yo pasé una vergüenza increíble, porque además me salió espontáneamente, ¿no? Decir quiero ser premio Nobel. Que en aquella época que no tenía referentes en ningún sitio, no referentes ni en casa, ni en la educación, ni en la televisión, porque siempre eran hombres los que aparecían. Entonces no sé por qué tuve, digamos, mi ilusión era eso. Me pregunto si fuéramos ahora a una clase de bachillerato y preguntáramos lo mismo, si alguna de las chicas que estén allí dirían que quieren ser premio Nobel. Posiblemente no. O sea, que tampoco hemos evolucionado tanto, pues yo creo que el principal problema que tenemos es precisamente en la educación. Desde que somos muy pequeñitos, el hecho de los cuidados, leí, esto no es mío, lo leí en una ocasión en un libro, el hecho es que todos los niños cuando empiezan a ir a las guarderías, ¿no? Incluso a los jardines de infancia, al colegio, en los primeros años siempre son mujeres las que están allí, siempre les están cuidando mujeres. Y eso desde muy pequeñitos les imprime en el cerebro esto de que las mujeres nos dedicamos al cuidado y los niños nos dedicamos pues, a otras labores como más fuertes, ¿no? Y entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque es una cuestión de educación, es decir, que necesitamos educar a nuestros niños casi desde que nacen en que realmente somos iguales y podemos ejercer todos las mismas carreras y las mismas vocaciones, ¿no? Eso es algo que se me quedó grabado y bueno, no me preguntéis pero me gustaría hacer este experimento ahora en algún colegio y preguntar realmente a ver cuántas dirían quiero ser premio Nobel. No voy a llegar a premio Nobel, pero bueno, ya con el Jaume I, ya y el premio nacional, pues ya me puedo dar por contenta, ¿no? Yo, en cambio, quizás he tenido una carrera un poco más difícil, porque aunque yo estudié químicas, yo hice una tesis en física y mi carrera está muy destinada a la microelectrónica, nanoelectrónica, o sea, he estado siempre en un ambiente pues muy masculino, ¿no? Y eso me ha hecho que quizás yo sí he encontrado muchas más dificultades para progresar, porque en cuanto empiezas a destacar, como estás en un mundo totalmente masculinizado, pues enseguida pues empieza, digamos, los comentarios, las críticas, el no apoyarte, ¿no? Y a mí yo sí he notado en muchísimas ocasiones pues no ese menosprecio, diría un poquito, de compañeros, y eso hace que tu carácter, luego me dicen, no, es que eres muy agresiva, ¿no? Bueno, es que si no soy agresiva, posiblemente no puedo sobrevivir, ¿no? En este mundo mucho más masculinizado, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, con perseverancia, carácter, ¿no? Pues hay que salir adelante. Yo he intentado, pues, por ejemplo, mi grupo, yo tengo un grupo muy feminizado, lo tengo que decir, más del 85% de mi grupo son mujeres, porque intento ayudar de esa manera a promover que las mujeres puedan estar en carreras STEM y puedan estar en carreras sumamente tecnológicas, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Ángela, y luego esto de que nos ha pasado, ¿no? Continuamente en la carrera, que las mujeres cuando llegamos, muy pocas, ¿no? Que llegamos a estos niveles, estás en muchísimos paneles de evaluación, estás en muchísimas comisiones, etc. Y cuando llegas, esto me ha pasado a mí mucho en Bruselas, no voy a decir en España, en Bruselas llegas y todos te ven como la cuota, está aquí cumpliendo la cuota, ¿no? Y claro, parece que hasta que no empiezas a trabajar con ellos en un panel y a demostrar tu valía, no te tienen en cuenta, es que siempre piensan que eres la cuota, ¿no? Y esto siempre ha sido muy frustrante, me ha pasado en muchas ocasiones y la verdad que es un tanto doloroso, ¿no? Yo creo que esto es algo que también tenemos que ver, lo que podemos sufrir las mujeres cuando llegas a estos lugares o te invitan a una plenaria en un gran congreso de física o de ingeniería y todos piensan hasta aquí por la cuota, ¿no? Esto realmente es muy frustrante, ¿no? Y hay que, bueno, pues tener mucha resiliencia para salir adelante. Como pasa ahora, ¿no? Estamos siempre pensando, bueno, es que tenemos que igualar el número de hombres y mujeres en los comités, en los jurados, en los congresos, y siempre dicen, es que no hay mujeres a este nivel, ¿no? No podemos invitar a tantas. Bueno, pero eso es siempre suponiendo que sí hay hombres a ese nivel, ¿no? Y yo vuelvo a decir que no todos los hombres están a ese nivel, es que parece que las mujeres tenemos que demostrar el triple para llegar ahí y los hombres no, ya se les da por hecho, ¿no? O sea que hay que tener un poco este tipo de vías, ¿no? Que tenemos en la cabeza, incluso a veces nosotras mismas, yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Y bueno, vuelvo a repetir que yo creo que en estas carreras STEM el principal problema viene en la educación desde el principio. Si no trabajamos desde los primeros años y desde el principio, creo que cuando van pasando los años cada vez es más difícil. Por supuesto, podemos hacer muchas medidas, muchas acciones, pero habría que pensar que desde el principio había que empezar a modular y a realmente educar en la igualdad, ¿no? De que podemos hacer que cada uno haga lo que quiera, que puede ser cuidador o no cuidador, que puede ser ingeniero, que puede ser astronauta, pero todos, ¿no? Y yo quizás es lo que yo pienso que deberíamos intentar hacer entre todos. Esto que se ha comentado de las cuotas, o sea, claro,
yo estoy en conversaciones en grupos de hombres que salen estos temas que a vosotras ni os dirán porque no se atreverían a decirlo, pero esto pasa, estás entre... Algunos se atreven, y dices, estás seguro que está aquí por tal, sin conocerla. ¿Sabes? Sí, o sea, sin conocer ya el juicio inmediato y comentarios del rollo, si fuera chica me iría mejor. Sí, también. O sea, y no es, bueno, es verdad que, pero bueno, también lo que has dicho de agresividad, porque yo conocí a Vera Rubin en persona cuando yo vivía en Washington, D.C., y ella me decía que cuando era joven, ella iba a observar con su marido en los telescopios, no había ni siquiera baños de mujeres, porque se asumía que no habían mujeres. Ni había en la Real Academia de Ciencias hasta hace poco. Hasta hace poco no había, fíjate. Sí, ¿verdad? Y ella decía, yo para revelarme, pues pintaba allí una mujer en el baño. O sea, porque si no te revelas, pues no hay manera de salir de eso. Y luego también se me venían ideas, porque ese sería como un machismo más explícito, y luego lo que se habla mucho, y Ángela quizás también, del machismo inconsciente. Me acuerdo cuando estaba en el MIT que hicieron un análisis, porque ellos en el MIT decían, nosotros no tenemos ningún sesgo de género, no tenemos. Y hubo una investigadora que se puso a medir el tamaño de los laboratorios. Y, los laboratorios de los hombres eran más grandes, los despachos de los hombres eran más grandes. Y los sueldos también. Y los sueldos. Y de repente, yo creo que el dean de ese momento, lo que ella contaba es que cuando fue a presentarle los resultados, decían, ostras, pues igual, claro, no somos machistas de manera consciente, explícita, pero inconscientemente sí. No sé, Ángela, tu participación, no sé si esto también te ha afectado, porque esa mujer también se quejaba de que las mujeres jóvenes, como no están recibiendo ese machismo explícito, dicen que no está tan mal la cosa, y se quejaba un poco de eso, ¿no? De decir, parece un poco condescendientes, no digo tú, sino ella decía de algunas investigadoras jóvenes. Pues yo, como ellas han comentado ya las fuentes de los problemas y han dado algún ejemplo, yo voy a entrar en algo que la primera vez que lo dije, pues fue absolutamente bien recibida en un evento. Me colocaron allí como un ejemplo de todo, pues aquello que querían seguir, y cuando expresé mi opinión jamás me volvieron a invitar a aquel evento de chicas en un ámbito así como este. Y no sé si alguien aquí pues luego me cogerá también por fuera y me dirá, uy, es que esto quizás no deberías decirlo. Y tiene que ver con la fuente del problema, ¿no? Esto ocurre y damos ejemplos, y antes ocurrían más y ahora ocurren con menos frecuencia, y comentamos el diagnóstico, pero hay un momento en el que dices, vale, ¿y esto cómo lo atajamos? Y hay algo que yo creo que se evita decir, y es la fuente del problema. Y yo creo que Elena ha dado una clave, y ahora lo voy a incorporar en mi discurso, que tiene que ver con esos suelos pegajosos, ¿no? Hay una palabra que odio por encima de todo, aparte de las cuotas, que tiene que ver con y se llama conciliación. Qué suerte tenemos que existe la conciliación, y recientemente en 2 foros lo he oído de determinada manera. Uno de ellos era un foro empresarial muy conocido, donde un señor muy mayor, bueno, estaba súper orgulloso y tuvo bien agasajarnos a todos con su ejemplo de conciliación en su compañía, que permitía a las mujeres conciliar el cuidado de sus hijos con la labor dentro de la compañía. Y esto es un problema gravísimo, y yo creo que las mujeres acogimos la conciliación como una forma de no sé muy bien qué, y por tanto, una vez que cogemos esa palabra, ahora lo que ocurre es que los CEOs tienen que ser, hay hombres CEO que están disponibles en cualquier momento, y bueno, y parece que estas empresas pues pueden disponer de él, y las mujeres CEO que concilian, y que por tanto, no sé si existe un nivel de CEO ocupado por mujeres en el que los problemas a partir de las 4:30 o 5 de la tarde pues tienen que acabar. Entonces, yo me he encontrado siempre muy incómoda en foros de mujeres donde yo manifestaba abiertamente que tengo 3 hijos, acompañé a mi hijo al parque y me di cuenta que jamás iba a volver a reproducir eso, porque mi hijo pequeño en el parque era para él indiferente quién lo estaba cuidando, y yo no iba a tener esa conversación que tuve con la mujer de al lado, pero no me interesaba nada, ni el tipo de conversación, ni ese evento, y para mí fue una pérdida enorme de tiempo. Y entonces yo, cuando esto lo comentaba, había mujeres que se ponían así más rectas y como, uy, no quieres a tus hijos, no quieres cuidarlos, no me siento especialmente competente cuidando a niños pequeños. Y entonces he
subcontratado partes de las tareas que tradicionalmente desarrollan mujeres y las he puesto en manos de mi pareja, bueno, pues de mis maridos o de mis parejas o en manos de terceros que me han ayudado a que aquello que me gustaba un poco más lo desarrollara con éxito, y en este caso ha sido una carrera profesional. Esto tengo muchas ganas de decirlo un día y que alguien diga, qué guay, yo de mayor también quiero ser una mujer profesional sin tener que cuidar hijos. Yo creo que en ese día empezarán las cosas un poco a cambiarse. El momento en el que alguien antes de, reproducirse, se siente con su pareja reproductiva y lleguen a un acuerdo verbal o mejor todavía escrito, yo creo que nos irán mejor las cosas, porque es poner las reglas del juego desde el principio. Yo creo que he recibido a muchas personas en mi despacho, muchas mujeres que pedían una reducción de jornada y eran auténticas mujeres con futuro que no sé si es que no tenían ambición o les habían enseñado a no tenerla y no desarrollarla, en el que me pedían una reducción de jornada. Eran unas potenciales estupendas jefas de laboratorio que venían a pedir esto porque su marido, trabajando en la obra, había conseguido un autónomo, había conseguido un contrato, y yo decía, pero ¿y por qué no lo pide tu marido? ¿Y por qué no? Y se quedaban así como al principio como sorprendidas. Bueno, no, pero cuidar los hijos los tendré que cuidar yo. Yo creo que eso todavía nos queda y eso es suelo pegajoso. El origen del problema puede ser masculino, pero yo creo que tiene más que ver y de hecho, a mí me parece con nuestras abuelas, ¿no? Con las que nos... interesante lo que dices. Y creo que tienes toda la razón, francamente. O sea, que es así. Porque lo más importante de todo es que cada mujer tenga la capacidad y la libertad de decidir cómo quiere organizar su vida. Ese es el punto. O sea, no vamos a estar en contra de las mujeres que deciden tener un tiempo parcial, en absoluto. Es una cuestión de libertad de decisión de carrera profesional. Y ahí entra eso también, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa muy importante que no se menciona mucho y que yo creo que también es el momento de decir. O sea, obviamente la mujer se siente mucho más culpable si no hace esas funciones que el hombre, porque es una cuestión social. Esto no hay ni que explicarlo. Es una cuestión histórica, es una cuestión social. Esto está claro, pero es que hay un componente biológico. Y hay que preguntarte si esas mujeres que se sentaban en tu mesa, cuando te estaban diciendo eso, era cuando estaban embarazadas o cuando tenían un bebé pequeño y todo esto. Porque en ese momento la biología puede mucho. Y lo que quiero decir con esto es que, bueno, todas las mujeres que han estado embarazadas y que han tenido a sus bebés y que los están criando, saben que su cerebro en todo ese momento funciona de una forma muy, muy diferente. Entonces, no pueden ser objetivas ni siquiera en expresar lo que a ellas les gustaría hacer en ese momento. Y por eso se trata de tener un nivel de formación para que esto sea una de las variables y que cuando una mujer, recién que ha tenido un bebé o cuando tiene que incorporarse de vuelta después de las semanas de baja maternal, que menos mal que ya están muy bien y que ahora son obligatorias también para los dos miembros de la pareja, cuando tiene que incorporarse no está en esas condiciones, digamos, de situación más normal de la vida de una persona, de una mujer, y entonces tampoco siquiera puede tener capacidad de decisión, es decir, el libre albedrío en ese momento está disminuido. Y creo que esto es importante de saber. Entonces, lo sabemos, esto pasa y los que trabajamos en laboratorios lo vemos constantemente, ¿no? Entonces, ese punto, por eso digo que tienes toda la razón. Luego, libertad y entender la cultura, la historia y la biología. Yo creo que podemos profundizar un poco en esto, porque tú lo has dicho como un factor principal. Recuerdo, hicimos un cazador de cerebros sobre sexismo con investigadores que lo estudian. Y me acuerdo que fuimos a Dinamarca y había uno que cuando veía indicadores de la carrera masculina y la femenina, acuñó el término child penalty. O sea, cuando aparece un hijo, empiezan a diferenciarse. Y no se diferencian solo por 4 meses o 6 meses. Publicó que el child penalty duraba 10 años. 10 años, claro. ¿Vale? Que no todas las carreras son iguales. Es decir, si tú tienes un trabajo que quizás es menos exigente o que puedes tener una baja y retomar al mismo puesto, no pierdes, pero en carrera científica, lo demás, que es más lenta el momento, o sea, centran donde... O sea, te cae muchas veces... Es más lenta la progresión, pero es mucho más rápida la pérdida. Exacto. En la carrera científica puede afectar más. Aquí hay dos... Tú has apuntado una solución, que es la solución individual, ¿vale? La solución individual de decir, oye, yo no quiero que este sexismo cultural me afecte a mí y yo tomo mis decisiones.
esta es una opción. La otra es cómo desde instituciones o estructura de la carrera científica o lo que sea, se podría atajar también esto. Pero, bueno, si me puedo Sí. comentar lo que estáis comentando, yo creo que también eso depende de en qué grupo estés, en qué etapa estés, pero yo, por ejemplo, en mi grupo, que hay tantísimas mujeres, lo que hemos hecho es una estructura donde todas las que tienen hijos se ven más arropadas, de tal manera que no interrumpen lo que te digo, el child penalty, no lo ven tanto porque las demás estamos ayudando en equipo para que su carrera no se vea disminuida, con lo cual cuando vuelven después de una baja maternal están exactamente casi en el mismo punto, han progresado con todas nosotras conjuntamente. Entonces yo creo que ese ambiente, por así decirlo, amigable, ¿no?, para el desarrollo de las carreras científicas también tenemos que evaluarlo, porque estáis pensando en una persona que lo deja y hasta que no vuelve puede volver a retomar casi en el mismo punto que lo dejó y volvería perdido pues muchísimo tiempo. Pero es lo más habitual. Ya sé que es lo más habitual porque desafortunadamente somos muy pocas mujeres las que llegas a niveles altos y puedes permitirte quizás el hacer este tipo de estructuras más amigables para el desarrollo de la carrera femenina, ¿no? En ciencia sobre todo, ¿no?, que somos muy pocas. O sea, este es el otro problema, pero que habría que pensar que si vemos esto en este tipo de estructuras, en este tipo de grupos, estas mujeres no se ven penalizadas, aunque tengan un hijo, 2 o más, porque en mi grupo casi todas tienen hijos y estamos aquí como, digamos, haciendo de puntal unas a otras, ¿no?, para conseguir que la gente no pierda su carrera científica. Ya sé que es difícil, que se dan pocos casos, pero tenemos que pensar que es otra forma de ayudar, ¿no?, y en la progresión de la carrera científica de las mujeres. Y vosotros a nivel de empresa, porque yo creo que es casi como lo de evitar la contaminación de plásticos. Tú puedes hacer un poco, cada uno podemos hacer un poco, pero también dices, oye, a nivel organizativo, que faciliten que no haya contaminación de plásticos. ¿Tu nivel de empresa? Hombre, pues es un problema y yo me encuentro muchas veces, bueno, no, es que te presentamos una terna de candidatos y son 3 chicos y dices, oye, no había ninguna mujer que para el puesto, es que es mucho más difícil, nos está costando, y digo, bueno, pues haced un esfuerzo mayor y venís con esas posibilidades. La verdad es que en puestos de alta dirección, bueno, pues existe esto del síndrome de la impostora, que es un poco, a mí no me gusta mucho hablar de ello porque, en fin, yo creo que se ha hablado mucho pero sí que es verdad que me encuentro con que ellas mismas no apuestan por el puesto, no se creen lo suficientemente buenas, y esto sí que tiene que ver con ese síndrome muy conocido, pero también yo creo que cuando nosotras recomendamos chicas, yo creo que se está generando una cadena. Aquí hay una parte en la que cuando yo a un chico le pido una recomendación para un puesto de alta dirección, yo busco muchísimo estos puestos y cuando se lo pido a un chico me suele presentar sus homólogos, chicos como él que ha tenido oportunidad de conocer a lo largo del tiempo. Cuando se lo pido a una chica, me reporta principalmente chicas. Si no ha encontrado algo porque lo he pedido muy específico, a lo mejor me ha presentado un chico. Por eso las redes de mujeres empresarias, directivas, profesionales, para mí me parecen básicas en muchos sentidos, pero en este también, porque creo que nos esforzamos por, primero, tratar desde muy jóvenes a las mujeres, tratar de inculcarles ambición y decirles que se puede llegar a puestos de liderazgo, dedicando, por supuesto, un tiempo no menor al que dedican ellos. El talento, insisto, está igualmente repartido. Ahora lo que hay que hacer es querer, y lo que hay que hacer es a veces desoír a nuestras madres y a nuestras abuelas con culturas completamente diferentes, porque que me lo diga Laura me importa, pero que me lo diga mi abuela me pone, o mi madre, es que estás cuidando lo suficiente a tus hijos, pasas el suficiente tiempo, esto te duele realmente, ¿no? Entonces, esto hay que, digamos, inculcarlo desde pequeñas, ya no meterles esa extra responsabilidad y hablar de corresponsabilidad, como estábamos comentando antes, y corresponsabilidad, se llama la palabra, no es conciliación, es corresponsabilidad. Y entonces, bueno, pues como ha comentado Elena, oye, ¿tendremos que decirles a ellos que estudian enfermería? Pues a lo mejor es que habría que hacer una campaña proactiva de, no que nosotras estudiemos ingeniería y a su vez que ellos estudien enfermería y que tengan una mayor sensibilidad por los cuidados, pues esto es lo mismo, los cuidados de tus hijos. Tiene que desarrollarse una mayor sensibilidad porque la prole se cuida de una forma corresponsable al 50%. Y entonces cada uno elige dependiendo de las ambiciones y las capacidades de los progenitores, ¿no? Y sobre todo de lo que uno quiere en la vida. Entonces, bueno, pues evitar que las personas o que las mujeres no nos sintamos especialmente culpables porque no hemos atendido no sé qué festival del cole porque tenía una reunión, y evitar pues que se crean que trabajos de liderazgo y de altísima responsabilidad pueden ocuparse a tiempo parcial. Es que yo no me puedo imaginar
en mi compañía un puesto de alta dirección ocupado por una persona que tiene un horario concreto. Lo siento, yo es que creo que eso no es posible. Entonces, cuando oigo medidas de ese tipo, me da pena, porque estará muy bien ponerlas y quedará muy bien políticamente, pero seguiremos poniendo una barrera enorme para que mujeres que consideran que tienen que cuidar a su familia de forma prioritaria respecto a sus parejas puedan optar a esos puestos. Me parece muy difícil ocupar un puesto de altísima responsabilidad con un horario completamente acotado donde pueda pagar el móvil. Yo creo que principalmente es eso, y en la industria privada, yo creo que en cualquier sector, pero en la industria privada eso ocurre y bueno, pues es un hándicap que va a estar siempre. Yo misma como chica, si tengo que seleccionar un perfil y alguien me dice que después de las 6 no puede atender, en una empresa privada global, internacional, que atiende un mercado global, yo no puedo permitirme ni en ellas ni en ellos que alguien me diga que va a pagar el móvil a las 4 de la tarde o a las 5 o a las 6. Eso claro, pues se lleva implícito en el cargo y luego tiene otras grandes ventajas. Entonces, por igual en género, pero es así. Claro. Es interesante, porque yo estoy todo el rato intentando aquí comparar las decisiones individuales o digamos, los factores culturales con los factores organizativos y te das cuenta que quizás son más fáciles de abordar los organizativos, porque tú en una empresa puedes decir, impongo que haya paridad. Pero cambiar la cultura, y aquí vamos un poco al tema de educación que decía Laura, y por lo que estamos viendo, continúa siendo la base del problema en la cultura. Pero empiezan a cambiar las cosas también en ese sentido, porque, bueno, independientemente de que haya una ley que habla de los comités paritarios y todo esto, que a veces los paritarios son realmente difíciles, pero a veces pasa al revés, o sea, hay más mujeres que hombres y no pasaría nada, ¿no? El problema que tenemos que resolver es que cuando pensamos en personas, pensemos en hombres, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero hay cosas que están cambiando en el sentido, me refiero, no que, digamos, el resultado final tiene que ser paritario, sino que en un concurso, en una oposición, en un puesto de trabajo disponible de alta responsabilidad, no se deberían evaluar candidatos hasta que se hayan encontrado también mujeres candidatas. Y esto ya se está haciendo. Esto no en todos los sitios, pero es una idea que a mí me gustaría, ¿verdad? Pues qué bien, fantásticamente. Magnífico, entonces se hace en algunos bancos, se hace en algunas empresas, se hace en empresas públicas, se hace, por ejemplo, para algunas convocatorias de directores de puestos de investigación en centros importantes. Y yo quería decir que también, comenté antes que hasta hace no mucho no había baños de señoras en la Real Academia de Ciencias. Bueno, me gustaría decir que la Real Academia de Ciencias está cambiando de verdad muy rápidamente. Tenemos la primera mujer presidenta, Ana Crespo, e incluso antes de que ella entrase, se cambiaron los estatutos de la Real Academia para verdaderamente tener la posibilidad de tener más mujeres, porque había poquísimas, y eso está pasando ya, ¿no? Entonces, bueno, estas medidas sí que se pueden hacer. Es decir, fijaos que yo no estoy diciendo que el resultado final sea, lo que estoy diciendo es que al menos las candidaturas lo sean. Porque aquí lo que pasa es que incluso para los premios, las mujeres habitualmente no se presentan. O sea, el problema es tener candidaturas. En los proyectos de investigación más competitivos y más importantes de Europa, que son los del European Research Council, el número de candidatas mujeres es muy bajo, es muy reducido. Entonces, claro, si luego miramos el éxito es todavía más bajo, pero lo que es realmente bajo es el número de candidaturas. La buena noticia, o digamos una noticia esperanzadora, es que tenemos 3 tipos de proyectos de estos del Consejo Europeo de Investigación, que son para distintos tramos de la carrera, que se llaman, como para empezar, el de consolidación y el avanzado. Bueno, lo del avanzado sigue siendo bastante mal, pero es verdad que los proyectos de las primeras etapas de la investigación con liderazgo ya hay, por lo menos en candidaturas, aproximadamente la mitad. Depende de las áreas, porque hay algunas que hay más y otras que hay menos. Pero este es el principal problema, fomentar el liderazgo femenino. Esto es lo que hay que hacer, porque son las propias mujeres, somos las propias mujeres las que no nos lo creemos. Y no nos lo creemos y además no nos ayuda nada el entorno a que nos lo creamos. Porque decíais antes, ¿no? Mientras sigamos hablando de médicos y enfermeras, yo es que no puedo más. O sea, a mí esto me llega al alma. Médicos y enfermeras, o sea, pero qué disparate es este. Y es un ejemplo muy simple, pero que lo tenemos. Vamos, es que en las noticias se dice médicos y enfermeras. Entonces, es un ejemplo, pero esto es así. Mientras que sigamos repartiendo a los niños y a las niñas cuando nacen con los colorcitos de la ropa y los juguetes que les regalamos, poco tenemos que hacer.
Es decir, si hay que vestir de rosa o de azul, o a una niña se le regala una muñeca y al niño se le regala un ordenadorcito pequeño o un teléfono de plástico, me refiero, pues entonces, claro, poco tendríamos que hacer. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Ángela, pero yo creo que vamos muy poco a poco. Es decir, estamos en 2025, vamos a recordarlo, siglo XXI, 2025, sociedades más tecnológicas, quizás de las más avanzadas en las que vivimos, y sin embargo el progreso de la mujer, yo desde que dije eso en el colegio ahora, he visto cambios, pero no he visto tantos cambios significativos, ¿no? Hablamos de la IRC en los niveles de Advance, el mayor, es que ni siquiera en los paneles, generalmente son 15 personas en el panel, y somos bueno, yo estoy yo hablo de física e ingeniería, entonces, y somos 1 o 2 mujeres en los paneles, esto es lo que tenemos. Entonces me parecen muy bien todas las medidas, me parece muy bien, pues por ejemplo, conseguir que en los premios, las candidaturas, tengamos siempre el mismo número de hombres y mujeres donde poder elegir, ¿no? Pero yo sigo pensando que vamos muy poco a poco. Sigo pensando que esto no es una pendiente así, sino que vamos así, y no sé si vamos a conseguir llegar realmente a un nivel donde estemos al 50% en igualdad. Entonces creo que de verdad tenemos que pensar, no voy a proponer soluciones, pero tenemos que pensar en más acciones de cómo conseguir realmente llegar a impulsar el liderazgo femenino de verdad, porque estamos, hemos ido mejorando, pero es que esa mejora es muy, muy pequeña, ¿no? Vemos que, claro, a nivel político, que se hacemos los gobiernos nacionales, autonómicos, ponen muchas mujeres, consejeras, ministras, pero luego eso no se transmite en los demás estamentos, ni siquiera en la empresa o en la dirección de centros de investigación. A ver, la dirección de los centros de investigación de élite de nuestro país está el 90 o el 95% en manos de los hombres. Las mujeres no tenemos la más mínima oportunidad de acceder a esas direcciones de esos centros. Bueno, sí, es así, es así. Es decir, cuando tú puedes manejar estas cuotas y tal, como ejemplo eso en los gobiernos, pues damos 50%, ponemos ministras, tal, pero luego cuando realmente vamos a otros niveles, ¿no? Jefes de sección en hospitales, ¿vale? Ahora, la mayoría de los médicos son mujeres ahora, ¿vale? Jefes de sección en los principales hospitales públicos de nuestro país son mujeres contadas con los dedos de las manos. ¿Dónde está esa progresión? Yo es que no la veo. Yo sigo pensando que tenemos que hacer muchas más acciones para conseguir que la mujer llegue a esos puestos de liderazgo. Nos quedamos siempre aquí abajo. Sí, yo estoy de acuerdo completamente en lo que dices, y de hecho por eso mencioné lo del liderazgo femenino, porque también es nuestra responsabilidad. O sea, digamos que ahora podríamos aprovechar más oportunidades de las que aprovechamos porque nosotras mismas no nos lo creemos. Y esto es una cuestión de educación y es una cuestión de fortalecimiento del liderazgo femenino, y ahí es donde hay que trabajar. Porque, bueno, mencionabas el liderazgo de los centros de investigación de élite, ¿no? Es correcto, pero también es verdad que hay una cosa que también tenemos que decir, hay un cuestionamiento del liderazgo femenino constante. Entonces, claro, las mujeres también saben que van a estar muchísimo más expuestas que van a estar los hombres. Entonces, eso también hay que considerarlo, y es eso contra lo que hay que luchar. Y eso se consigue pues haciendo fortalecimiento del liderazgo femenino en las niñas, de tal manera que ni siquiera puedan pensar que eso les va a pasar y que tiren hacia adelante y que no tengan todos esos condicionamientos. Porque a mí esto sí que es un problema que me preocupa. O sea, ahora ya incluso asumiendo que tuviéramos mujeres en distintas disciplinas, aumentando los niveles de la carrera científica, tecnológica o empresarial, es decir, el cuestionamiento del liderazgo femenino es algo que no nos podemos permitir. Esto es inaceptable. ¿Me permitís una pregunta? Bueno, voy a hacer liderazgo femenino. ¿Y no os choca que tengamos que denominar algo especial como liderazgo femenino? Porque no da la impresión. Claro. A mí me choca tener que estar aquí hoy. Perdonadme, pero de verdad me pone un poco nerviosa porque el liderazgo es liderazgo en su definición y yo diría liderazgo de éxito. Yo empleo mi liderazgo y aprendo, empatizo, capto para tener éxito en algo que emprendo. Y ahora llegamos las mujeres y empezamos. Y oigo en foros el liderazgo femenino y el masculino. Y tú empiezas a decir, bueno, vamos a ver, ¿pero por qué estamos buscando un hueco diferente? Y además es que ese hueco diferente, cuando lo vayamos a encontrar, va a estar debajo. Si es que lo estoy viendo. Es que es un liderazgo el que quiero ocupar y está ahí arriba. Por supuesto, lo que quiero decir es que estando, yo he estado incluso en foros en los que a mí sí que se atreven a contarme de todas las cosas, ¿vale?
Quiero decirte, tienes toda la razón y desde luego que no, igual que yo digo que no me lo gusta... decía por ti, no, Ángela. sí, por supuesto que no, pero es que te voy a contar por qué lo digo. Es decir, a mí decía antes que no me gusta la discriminación positiva y es que no me gusta porque la discriminación es discriminación y eso es la palabra que a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, digo liderazgo femenino porque lo que quiero decir es que conociendo bastantes ambientes, eso es lo que los hombres dicen. Y entonces lo que quiero decir es que cuando tienen que dar la opinión sobre un liderazgo de una persona al frente de una institución, hay, vaya, desde luego no hay todavía datos y todo esto, pero te podría decir que hay una diferencia tan grande en la forma en la que se juzga a un hombre al frente de una institución, frente a una mujer al frente de una institución, que es lo que digo que no nos podemos permitir. Sí, Ángela, pero es que yo he oído, y mañana voy a hablar de esto, y una de las preguntas es esa. Y entonces, claro, es que el liderazgo femenino, como es más empático, como no es tan agresivo, y tú dices, pero vamos a ver, yo quiero conseguir un determinado negocio con una persona que tengo enfrente, utilizaré la característica o el adjetivo que necesite en ese momento para llevarme este negocio. Será más empático o será más agresivo lo que toque, pero por el hecho de ser chica yo entonces soy más empática, entonces se supone que un tipo de negocios... Es que esto acaba en que yo voy a ser la líder perfecta para un tipo de negocios más empáticos, pero esta teorización de cosas que son mucho más simples, si el caso, señores, es si yo tengo el tiempo, la formación y las ganas de estar enfrente de una persona para llevarme un negocio de éxito, es que no hay otra. Se utiliza a veces como a favor en el sentido de la diversidad, que pues, quizás no existe esa diversidad, pero decir, oh, los grupos diversos funcionan mejor, como para motivar a que haya hasta ahí esta... Pero es que entonces nos empeñamos en, claro, tiene que haber mujeres, porque como son diferentes y aportan todo esto otro, tú dices, porque son diferentes. Entonces, lo primero es, tú entras a algo, es que son muy diferentes, es que negocian diferente, hablan diferente, se comportan y se relacionan de forma diferente, y tú dices, bueno, pero no sé, es a debate, no es que yo tenga la conclusión, pero hay veces que dices, te lleva el debate a un determinado punto que dices, pero si es que yo llego a trabajo con mis compañeros y con mis compañeras y el lenguaje es común y no tiene que ver de, ay, menos mal que ha llegado el chico para aportar ese otro punto de vista que en este grupo de chicas no teníamos. No, estábamos hablando de una determinada cosa y no entraban ni chicos, ni chicas, ni comportamientos más de chico, más de chica, ¿no? Sí, ahora abriremos al público, que seguro que tenéis, pero vuelve al tema de la educación, ¿eh? O sea, una cosa que me recuerda, yo estoy los domingos en el A Vivir, nosotros siempre tenemos un invitado o invitada y bueno, no sé si somos igualitarios o no, pero recibimos muchas más veces mujeres que no pueden o por conciliación, decir, ay, es que este domingo no puedo, que los hombres no nos dan esta excusa. Y luego también lo que decía Ángela, de comentarios, ay, no, pero yo no sé si soy tan adecuada para esto. Claro. Esto te lo dice antes. Claro. En general, de media. No todos los hombres son iguales ni las mujeres son iguales, pero de media ocurre más entre mujeres y hombres. Y cuando hablamos de educación, porque son unas pinceladas, yo me acuerdo leer un estudio que decía que las niñas a los 5 o 6 años ya se sentían un poquito o menos inteligentes. Sí, yo tengo una niña de ahora tiene 7, hace un año y algo le pregunté, Eva, ¿tú te sientes que los chicos de clase son un poquito, no digo, pero un poquito más listos o más rápidos en alguna... No, son más tontos que juegan a fútbol. Menos mal. Qué bien, ¿no? Qué bien. Pero es así, es un estudio importante, es un estudio hecho por la Universidad de Princeton y lo dice así de claro, a los 6 años las niñas se consideran menos capaces de entrar incluso a estudiar las materias que tienen que ver con estas disciplinas, lo cual es radicalmente mentira, es decir, esto no es así, pero claro, si a ti te han regalado una cocinita y un carrito de bebé, y al niño le han regalado una cosita donde se aprietan teclas, pues la educación también termina siendo diferente. ¿Y tú, Ángela? Ángela, Laura, porque yo tengo, por ejemplo, a Eva le he leído un libro donde sale Laura, con otras científicas que son estos referentes que Elena también hablaba, que es decir, es verdad, con una niña pequeña o un niño pequeño, cuando ves historias de gente que hace cosas fascinantes, pues quiere ser como ellos. Si solo aparecen tíos... es muy fácil que Eva diga, bueno, esto no soy yo, ¿vale? Entonces estos referentes son importantes. En tu experiencia, con muchas iniciativas, algunas quizás impulsadas por tú misma, otras porque te la han pedido,
¿qué cosas ves que funcionan? Porque también se dice que hay muchas que no funcionan. ¿Sabes? Que dice que no tienen impacto, que cuando miras el impacto que tiene cierta actividad no funciona. Tú, pensando en recomendaciones, y en la parte de educación. Bueno, yo sí que veo que todas estas iniciativas, ¿no?, que hemos tenido, por ejemplo, yo participo en una de estas que es de Estrella Científica, se llama este cuento, que es súper bonito, que os lo recomiendo, de Apadrina la Ciencia, de un crowdfunding, en el cual nos seleccionaron a varias científicas y nos cuentan nuestras historias de pequeñas, desde que éramos niñas, ¿no?, y cómo surge pues esta curiosidad, ¿no?, y por qué quieres estudiar y por qué quieres hacer una carrera científica. Y yo conozco ahora, pues, por ejemplo, las hijas de muchas personas en mi instituto, o gente que incluso familiares, que leen estos libros y las niñas se entusiasman, porque además te conocen y tú dices, anda, pero mira, si yo la conozco y fíjate, está aquí en el libro y hace estos microchips y estas cosas tan curiosas. Entonces yo creo que eso es una forma de educar, ¿no?, de que realmente desde pequeñas vean las posibilidades de que ellas mismas pueden llegar a hacerlo. Yo misma en mi familia creo que soy la primera en tener un doctorado, pero tengo varios primos en mi familia que ya todos tienen doctorados. Tengo una prima que es otra científica famosa también del CSIC en el área de ecología, es decir, que mismamente en la familia pues ven ese ejemplo y todos estos niños desde pequeños, pues yo quiero ser doctora como mi tía, como mi prima, ¿no? Y es curioso, o sea, que eso yo creo que es bueno porque es un ejemplo. Tenemos también otro ejemplo, ¿no?, en el que participamos Ángela y yo, que es el libro, el concurso de cuentos infantiles que promueve el premio de Hortensia Roig, que es un premio de novela, ¿no?, precisamente para impulsar las vocaciones STEM en las niñas. Y esto pues es un premio que ahora vamos por la 4ª edición, me parece, y realmente pues ha tenido una repercusión amplísima, porque ahora todas las niñas de 8 o 9 años pueden leer estos libros y están dedicados a esta promoción, ¿no? Entonces yo creo que son iniciativas, pequeñas iniciativas, pero que poco a poco pueden dar su fruto, de nuevo, desde los niveles, cuando somos pequeñas, cuando empezamos a no creernos, ¿no?, que a mí me pasó de pequeña, te veías como rarita, porque a mí no me gustaban tanto las muñecas, me gustaban más otras cosas, ¿no? Y entonces te gustaban otras cosas, pero realmente te frustras porque tú misma te das cuenta, no soy normal, ¿sabes? Llegas a pensar eso, ¿no? Y cuando en tu casa te están diciendo, pero tú sacas buenas notas porque tu colegio es más fácil, ¿no?, que de tus hermanos. A mí me llegaban a decir eso. Entonces tú en la cabeza te vas dando cuenta de que eso hay algo, ¿no?, que no te cuadra. Y yo creo que es lo bueno que si ahora a esas niñas les podemos decir, no, mira, si no te gusta jugar con muñecas no pasa nada, ¿sabes? Si te gusta más jugar con, no sé, con un quimicefa o hacer experimentos, eso está bien. Y darles ejemplos, yo creo que eso es realmente, es como plantar semillas que en un futuro pues pueden florecer, ¿no? Y creo que eso, en mi opinión, es de lo que más nos tenemos que dedicar, además de tener quizás cada vez más modelos, ¿no? Por ejemplo, leí hace poco que las películas más famosas de Hollywood, si cuentas el tiempo que hablan los hombres y las mujeres, siempre son mucho más los que hablan los hombres. Incluso ahora, en el siglo 2025. Es decir, que de una manera inconsciente ya te están dando ese mensaje, no, los hombres son más protagonistas, ¿no?, en cualquier película que una mujer, ¿no? Y eso lo vemos continuamente. Tú cuando entrevistas, no sé, por ejemplo, en televisión, en cualquier programa, en las redes sociales, cuando entrevistan a un experto, siempre es el experto, muy raramente entrevistan a una experta, ¿no? Es decir, que seguimos con todos esos sesgos, por lo cual yo creo que tenemos que ir precisamente a las niñas más pequeñas y educarlas, y a las jóvenes, es decir, mira, que puedes, de verdad, que se puede llegar, que no te frustres tú sola, de verdad que es cuestión de proponérselo y de llegar. Sería interesante esto de ver en la línea de lo que decía Ángela, si diferenciar entre directores o directoras, o guionistas y guionistas hombres y mujeres, si también las películas tenían este sesgo, pero porque al final abrimos, que no, tampoco es cuestión de extendernos muchísimo, aunque estaríamos aquí abriendo temas. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta? Varios. Allí al fondo. Amaya. Buenos días. Bueno, yo 1000 melones entraría en muchísimos, y además para decirlo una cosa y la contraria, o sea, yo podría decir de todo. Pero bueno, una cosa que sí que creo que es importante, y que yo además antes tenía la misma visión que habéis estado comentando Ángela y sobre las cuotas, ¿no?, que habéis dicho que no os gustan las cuotas y que además no estáis a favor de las cuotas. Yo, fíjate, estaría, encantada de que no tuviésemos que hablar de cuotas y que no tuviesen que existir las cuotas. Pero creo que sí que es importante que entendamos que esa es la única manera de, como decía Laura, de acortar la ventana de tiempo que tenemos
para que no tardemos tantas generaciones en llegar a los puestos de alta dirección. Entonces yo creo que eso sí que es importante tenerlo en cuenta y que ojalá luego no haya que tenerlas y ojalá sea al revés, necesiten ellos cuotas, pero yo creo que obviamente quien entre ahí, aunque sea por cuota, va a ser que se lo merece, porque es lo que decíamos, es que las mujeres con talento existen, solo que hay que intentarlas poner ahí arriba y eso nos puede acortar la ventana de tiempo. Un momento. Gracias. Cuota es una cosa, discriminación positiva es otra. Yo estoy en contra de la discriminación positiva, no en contra de las cuotas. No, ¿Es diferente? No, quiero decir que es muy importante esa diferencia, ¿eh? ¿Sabes? Porque o sea, la discriminación positiva lleva a una situación no deseada en casi todos los casos. Y bueno, tú te habías referido antes a casos en los que esto se podía ver, ¿no? Creo que esto es muy importante. Y fíjate, hablando de las cosas que funcionan, hemos dicho poquitas, pero algunas, ¿no? Que se ve que están funcionando. Pero fíjate, algo que me ha venido a la cabeza cuando hablabas tú, que tienes toda la razón, cuando hablabas que es esto de la conciliación, no señores, corresponsabilidad, ¿no? Una cosa más es, por ejemplo, pues todos los beneficios sociales que les han dado a las mujeres, ¿no? Esto lo hemos considerado y lo consideramos todavía en nuestra sociedad como beneficios, ¿no? Y como algo positivo para ayudar a las mujeres a tener una vida profesional. Bueno, me estoy refiriendo, por supuesto, a tener una jornada parcial, me estoy refiriendo, por supuesto, a tener una posibilidad de extender la baja maternal durante bastante más tiempo. Entonces, a mí me gustaría contar algo que me pasa un poco también, como decías tú antes, que cuesta decirlo y parece que, bueno, pues hay muchas mujeres que no lo van a entender. Pero como a mí, como somos científicas, pues nos gusta hablar de cosas que tenemos más o menos datos, ¿no? Y que podemos hacer más o menos una estadística. A ver, en Europa, los países que tienen más beneficios sociales históricamente, clásicamente, son los países nórdicos. Y las mujeres allí tienen muchísimas posibilidades, es decir, están muy bien consideradas y muy bien tratadas, porque resulta que pueden tomar una baja maternal de 3 años por cada niño que tienen, o pueden, bueno, pues tener todo este tipo de beneficios, ¿vale? Bueno, esto es fantástico y cuando una mujer está en edad de tener sus hijos y quiere tener sus hijos, lo cual es fantástico, pues entonces, claro, no aprovecha, simplemente toma los derechos que tiene dentro de la sociedad que tiene. Vale, esto está muy bien y esto ocurre, pues eso, desde los 25 años pues hasta los 40 más o menos o algo así, ¿no? Bueno, pues analizando la situación de liderazgo de mujeres por encima de los 45 años, uno se da cuenta de que la situación es dramática, dramática. Es decir, toda esa ayuda que se tenía para que, bueno, pudieran tener esa conciliación de su vida, al final resultaba en una incapacidad de subir en la carrera profesional. Y esto que ha pasado en los países nórdicos, y bueno, yo he tenido ocasión de ir a visitar centros de investigación, siempre me pasa que cuando, bueno, tienes una entrevista con distintos colectivos, y ya no me gusta nada tener una entrevista con colectivos de mujeres, por la misma razón que tú decías antes, pero hay mujeres que se acercan y me dicen, es que yo me doy cuenta que habiendo empezado la carrera profesional al mismo tiempo que estos otros compañeros, ellos están aquí, yo estoy aquí. ¿Cuál es la diferencia? Esa ha sido la diferencia. En Francia, por ejemplo, hay muchísimas posibilidades para las mujeres para trabajar a tiempo parcial. A tiempo parcial suponiendo que tienes una posición de investigación a tiempo completo, pero cuando tienes hijos puedes no ir el lunes por la tarde, ni el miércoles y no sé qué otro día a la mitad de la jornada y todo esto. Situación idéntica. Cuando vas a evaluar estos centros de investigación, las mujeres de 45 años se acercan y te cuentan lo mismo que contaban las mujeres nórdicas. Lo que quiero decir con esto, mucha precaución con estas medidas. Este punto porque se argumenta es que es voluntario. Pero ¿qué pasa? Y está la maternal, que dice, tú puedes hacer dos modos, es decir, le doy 4 meses a la mujer y 4 meses al hombre, y puede decir, la quiero extender, les doy 3 meses extra para que se repartan como quieran. Bueno, tenemos un ejemplo en este país clarísimo. Cuando era voluntario sabemos lo que pasaba. Claro. Sabemos lo que pasaba. Todas y todos lo sabemos, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que es decir, si el ideal es tender hacia esto que se implementó en los países nórdicos, que sepamos que el experimento está hecho y funciona mal. No sé si recordáis el ejemplo creo que era Soraya de Santa María,
justo, yo la palabra no sé, pero esta señora la acaba de hacer presidenta del gobierno, estamos embarazada, y entonces desde renunciar a su materna cuando hizo cosas semanas, luego ella y recuerdo un titular y varios foros de debate donde era una auténtica vergüenza que esta mujer renunciara a su embarazo maternal cuando habíamos tenido tanto tiempo los mujeres de reivindicar nuestros derechos. Yo es que flipaba esto. O sea, la señora que es vicepresidenta, yo me hubiera gustado que fuera presidenta, que todavía no habíamos visto, pero que la señora haga el puesto de vicepresidenta y un grupo de mujeres. Es que claro, a mí de verdad me llega el corazón, es que seamos las propias mujeres que con el tiempo que hemos estado en reivindicar la palabra, pero señora, ya está, ya la tenemos, no se van a perder esos derechos. Pero que no pongamos a mal que la señora acaba de presentar el gobierno, que el titular sea que queremos que nos baja maternal, pero si ella es la primera que le ha gustado, es necesario darlas públicamente. Yo esto para mí es dejar claro de que seguro que estamos haciendo todo bien. Y desde el colectivo femenino, en este caso para ayudar a nosotros, yo... Antes de dar la palabra aquí, pero un poco cerrado las cosas, es más fácil. Yo puedo poner mismo tener 50 de invitadas, mujeres y hombres, porque hay de sobra. Y es una cuestión de esfuerzo. Es decir, si hay mujeres que dicen que no pueden, pues estás más tiempo buscando hasta que la encuentren. Aquí hablo un pequeñito menor que antes lo hemos comentado, cada uno de los premios, ¿vale? Hay incluso sugerencias de decir, tendría que buscar la paridad. Cuando llega a un punto de la excelencia científica, ¿cómo abordamos esto de que los premios al final no dejan de ser referentes, que es verdad que también son referentes? Sería ideal que hubiera más paridad, pero es muy difícil allí imponer estos criterios ante la excelencia científica, ¿no? Bueno, es difícil, claro, imponerlo ante la excelencia, pero hay que considerar también que, primero, porque pocas mujeres llegan a ese nivel de excelencia científica, no llega el mismo número de mujeres que de hombres, desgraciadamente, ¿no? Eso una, pero luego también es el problema de que hemos hablado antes de las candidaturas, porque incluso esas mujeres que han llegado ahí, todas estas, las propias mujeres siempre como que te echas un poco para atrás, yo quizás no voy a valer, no debía de hacerlo, entonces debíamos de impulsar a estas mujeres que pueden presentarse, que pueden ser potenciales candidatas, tenemos que impulsar que se presenten. Evidentemente lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues premios a medias, ¿no? Tiene el mismo número de hombres que de mujeres, eso es imposible, evidentemente, pero sí hay que impulsar, uno, las candidaturas, hay que buscar a esas mujeres y decirles, por favor, preséntate, que sí que puedes, ¿no? Y darles esa idea, y luego yo también creo que los jurados sí que deben de ser paritarios. Esto es otro de los problemas, jurados paritarios, candidaturas las máximas posibles, siempre que haya, pero evidentemente los premios nunca se podrían decidir al 50%, eso es imposible, ¿no? Evidentemente tendrían que ir a base de la excelencia, pero necesitamos candidatos. Eso sí es cierto que necesitamos candidatos, ¿no? Lo vimos el año pasado con los premios nacionales, cuando ya el Ministerio decidió esta apuesta, ¿no?, de que si se nomina a un hombre hay que nominar también a una mujer, o sea, las instituciones tienen que nominar el mismo número de hombres que de mujeres, candidaturas, de nuevo hablamos. Los jurados en los premios nacionales suelen ser equitativos, 50%, y vimos como el año pasado pues aumentó muchísimo el número de mujeres premiadas en los premios nacionales, cuando el año anterior no había habido creo que ninguna, ¿no? O sea, en el 2023, creo recordar, no hubo ninguna mujer premio nacional, y sin embargo el 2024 pues ha habido ya un número elevado gracias a las candidaturas, de nuevo, no que no se lo merezcan, o sea, no son injusticias, sino son realmente que se han promocionado todas esas mujeres que se podían llegar a presentar gracias a una forma nueva que ha impuesto el Ministerio. No siempre es fácil hacerlo en todos los tipos de premios, hacer esto, ¿no? Pero hay que buscarla. Yo creo que el problema son candidaturas y jurados, evidentemente. Y luego, pues que gane el mejor, claro. Sí. Sobre este punto, ¿hay micro? Sí, ¿lo tienes puesto? ¿Lo tienes puesto? Ah, perdón. Como no hablo nunca. En nuestro caso, contábamos ayer que hemos tenido 4.700 candidaturas desde el inicio. El 86% han sido masculinas y el 14% femeninas. Y en los premios se reproduce el porcentaje. Claro. Entonces, porque tenemos el 13,7, que es prácticamente el 14,1,
de mujeres y el 86% de premiados masculinos. Ahora lo vamos a ver por cohortes para ver que sí está mejorando. Este año hemos hecho un esfuerzo de buscar más miembros para el jurado sin que garantice nada. Pero claro, siempre que haya candidatas, el jurado, cuando lo ve uno de cerca, os pasará en los jurados en los que estéis. Y yo que cuando se acusa de sesgos y eso, yo no los veo por ningún sitio. Pueden estar, no entro en los jurados, pero no percibo que haya sensación. La excelencia es el vector, en nuestro caso, fundamental. Y bueno, de eso pueden hablar los que son miembros del jurado, pero lo que no debemos perder es la confianza de la sociedad, de que tratamos de hacerlo lo mejor posible y que no depende de si yo soy chico, chica o el patronato o tal. Esta es un poco la impresión, porque si no vamos navegando con el viento en contra, si el año que viene salen muchas dirán, tú lo ves porque armamos... Yo creo que no debemos hacer... Ni una cosa ni la otra, claro. Ni una cosa ni la otra. Y entonces dije, hace poco, han salido 8 hombres, podían salir 8 mujeres. Ojalá en cualquier momento... algún año lo veamos. Bueno, de todas maneras, Javier, el otro problema, cuando hablamos de esas candidaturas, es cómo se rellenan esas candidaturas, ¿no? Entonces, tú te lees una candidatura de un hombre, vamos, y es, en fin, el próximo premio Nobel casi. O sea, es decir, los hombres se autovenden de una manera increíble, ¿no? Y, sin embargo, las mujeres, por educación, de nuevo, tiendes a ser muchísimo más comedida, a ser mucho más... O sea, no te vendes de esa manera, ¿no? Claro, un jurado, cuando lee aquello, evidentemente, esa otra candidatura te entra por los ojos enseguida, te capta, ¿no? la atención, y las candidaturas que son muchísimo, por así decirlo, más planas, porque las mujeres no se venden de esa manera, ¿no? Pues quizás te captan, teniendo a lo mejor incluso el mismo currículum, ¿no? Por esa forma de venderse, eso es así. Lo ha dicho Elena, ¿no? Es una gran diferencia. El pelo limpio. El pelo limpio. Sí, y luego humildes, honestas, ¿no? Como valores más... Sí. Y volvemos nuevamente a encasillar. Los valores